Buenas noches, comunidad de Shade. Jamás hubiera imaginado que la visión de la imagen de la Virgen se convertiría en un recuerdo tan aterrador para mí. Aunque ella me salvó, todavía siento pavor cuando recuerdo aquella aparición. Todo ocurrió en 2014. Me llamo José Antonio Ramírez y en 2014 vivía con mi mujer, Briana, y nuestros 2 hijos, Santiago e Isabela, en una casa de adobe al final de la calle principal de San Bartolo del Cobre. Nuestro pueblo era pequeño, rodeado por cerros áridos y veredas de tierra. Ahí, la gente todavía rezaba en las plazas, vendía frutas en las puertas y dejaba los radios tocando rancheras bajito mientras cosían a la sombra. Era como si el tiempo se hubiera olvidado de nosotros. Mi vida era sencilla. Por la mañana, trabajaba en un pequeño taller artesanal, moldeando cobre como mi padre y mi abuelo lo hacían antes que yo. Por la tarde, cuidaba de la milpa detrás de la casa. Briana bordaba rebozos para vender en la feria de San Andrés, mientras los niños estudiaban en la escuelita de la iglesia. Nuestra fe era discreta. No éramos de exagerar, pero como todo buen mexicano del interior, respetábamos a los santos y las costumbres. Todos en San Bartolo conocían las historias sobre la aparición de la Virgen. Decían que de vez en cuando una imagen de ella aparecía sin explicación en alguna casa, en el vidrio de la ventana, en la humedad de la pared, hasta en manchas de aceite en el suelo, y que siempre que esto sucedía, la muerte no tardaba en llegar. Podía ser un infarto fulminante, un accidente en la carretera, o incluso una enfermedad rápida, como una sombra que pasaba y se llevaba a alguien. Mi abuelo juraba haber visto a la Virgen estampada en una piedra semanas antes de perder a mi tío Javier picado por una víbora de cascabel. Mi madre decía que una vez ella apareció en el vidrio de la capilla y el viejo sacristán murió ese mismo mes. No era solo superstición, era un miedo que flotaba en el aire, como el polvo caliente que nunca se asentaba. Aquel año, el miedo regresó. Fue en la noche del cumpleaños número 12 de mi hijo, Santiago. Hicimos una pequeña reunión en el patio, solo para la familia y algunos vecinos. Briana preparó tamales y yo asé unas costillas en las brasas. Los niños jugaban con cohetes chiquitos y corría un olor a tequila barata, mezclada con el aroma de las flores de cempasúchil que Briana plantaba en la entrada. Era una noche tranquila, de esas que uno le agradece a Dios. Después de que todos se fueron y los chamacos se acostaron, fui a recoger las sillas y cerrar la cocina. Fue entonces cuando la vi. En la pared junto a la estufa, donde la humedad siempre manchaba ligeramente el adobe, había ahora una forma distinta, el contorno de una mujer con las manos juntas, cabeza cubierta por un manto, ojos bajos. La luz débil del foco parpadeante hacía la visión aún más nítida. Era ella, la Virgen. Me quedé parado, sin aire. Sentí la piel erizarse como nunca antes. No podía ser coincidencia. No era solo una mancha de humedad. No lo era. Era la misma forma que tantas veces había sido descrita por los antiguos. Llamé a Briana en un susurro ronco. Cuando entró a la cocina y la vio, se derrumbó en lágrimas. Se arrodilló ahí mismo, agarrada a la orilla del mandil, murmurando avemarías temblorosas. Me arrodillé a su lado, sin saber qué hacer, qué decir. Santiago apareció en la puerta, todavía medio adormilado, preguntando qué estaba pasando. Le mandé que regresara a la cama, pero ya era demasiado tarde. Él también la vio. Su mirada, tan inocente, se llenó de terror. Isabela, pobrecita, comenzó a llorar sin entender bien. Sabíamos lo que aquello significaba. No había más duda. Alguien de nuestra casa iba a morir. Aquella madrugada no dormimos. Briana encendió veladoras en todas las esquinas. Yo me senté en la cocina frente a la imagen, como si pudiera impedir que ella se llevara a alguien con la fuerza de mis ojos.
La casa entera parecía respirar diferente, como si el propio aire se hubiera vuelto más denso, pesado, cargado de una tristeza que no era nuestra. Un olor a cera quemada y tierra mojada se apoderó de los cuartos. Yo no sabía qué hacer. Solo sabía que el tiempo estaba corriendo y que la Virgen no había venido para bendecirnos. Había venido para cobrar por nuestros pecados. Los días siguientes fueron de puro terror. Briana llamó a las vecinas para rezar el rosario en casa. Vinieron todas. Doña Petra con su crucifijo gastado, Mariana trayendo una vela bendecida de Jalostotitlán, y hasta el viejo Jacinto, que casi no salía de casa, se arrastró hasta nuestra cocina para entonar las oraciones. Cada noche era una letanía infinita de rezos, mezclada con sollozos, y el olor a copal quemándose para espantar el mal. Pero por más que rezáramos, la imagen de la Virgen no desaparecía. Peor aún, parecía más nítida cada día. Esperábamos que la muerte viniera pronto, como ocurría en las otras casas, como quien espera el resultado de un análisis o la llegada de un telegrama malo. Mejor acabar de una vez, pensaba yo. Mejor arrancar la muela podrida de un solo jalón que vivir con ese dolor sordo carcomiendo el alma. Pero nadie moría. Los días pasaban, y en vez de muerte, comenzaron pequeñas señales. La manija de la puerta giraba sola durante la madrugada. El radio de la cocina se encendía sin que nadie lo tocara, tocando himnos antiguos en volumen bajo, como si alguien invisible estuviera susurrando la fe perdida. Pies descalzos cruzaban el pasillo durante la noche, aun cuando todos estábamos encerrados en nuestros cuartos. Y entonces vino lo peor. Comencé a soñar con gente muerta. Vi el rostro de mi tío Javier con la marca de la mordida de la víbora pudriéndose en el cuello. Soñé con el sacristán de la capilla con la cara cubierta por velos negros. Todos ellos me miraban en silencio, como si esperaran algo de mí. La mañana en que Santiago despertó con moretones morados en el brazo, sin recordar nada, decidí llamar al padre Emiliano. Era un hombre sencillo, un buen padre, que conocía bien las supersticiones del pueblo. Cuando vio la mancha de la Virgen en nuestra pared, se puso blanco como el papel. Rezó, roció agua bendita por toda la casa y mandó que quemáramos inciensos de mirra y anís. Dijo que aquello no era natural, pero ni él podía explicar por qué nadie de nuestra familia moría, a pesar de la aparición. Fue entonces cuando comencé a notar algo extraño. Cada vez que una aparición de la Virgen surgía en otra casa, quien moría no era cualquiera. Siempre era alguien que cargaba algo podrido dentro de sí. El sacristán, por ejemplo, todos decían que se robaba el dinero de la iglesia. Mi tío Javier, aunque querido, era mujeriego y golpeaba a mi tía hasta que ella huyó de casa. Otro caso que nunca olvidé fue de una mujer que murió días después de la aparición en su ventana. Años después supimos que maltrataba a su propia madre en secreto. Era como si la Virgen, silenciosa e implacable, viniera a cobrar una deuda espiritual. Era justicia, no castigo. Entonces la pregunta que me atormentaba era: ¿qué hay de malo en nuestra casa? ¿Quién de nosotros merece ser llevado? El miedo cambió de forma. Ya no era solo miedo a la muerte, era miedo a la verdad. Briana, tan devota, lloraba arrodillada horas enteras. Santiago se negaba a dormir solo. Isabela, demasiado pequeña para entenderlo todo, andaba por la casa arrastrando un pedazo de tela, como si fuera una capa, hablando con amigos invisibles. Yo comencé a desconfiar de todos, hasta de mí mismo. ¿Acaso yo cargaba alguna culpa secreta? ¿Acaso Briana escondía pecados debajo de esa sonrisa serena? ¿Acaso alguno de mis hijos tan inocentes había manchado su alma sin que yo lo supiera? A medida que estas preguntas surgían, los fenómenos se intensificaban.
Cuadros caían de las paredes, puertas se azotaban solas. Las velas se apagaban con un soplo helado, aún sin viento. Y entonces, una madrugada, desperté con un sonido bajo viniendo de la cocina. Como un lamento, me levanté despacio, agarré el rosario de encima del buró y seguí los sonidos. Cuando llegué a la cocina, vi la mancha de la Virgen, ahora tan viva, tan presente. Y debajo de ella, dibujado en el polvo del suelo, un círculo. Dentro del círculo, palabras que yo no comprendía, escritas en una lengua extraña, casi como garras arañando el suelo. Sentí una presencia detrás de mí, una respiración caliente en la nuca. Me volteé de un brinco, el corazón acelerado, pero no había nadie. Aún así, en el fondo del alma yo sabía, no era la muerte la que nos rondaba, era algo mucho, mucho peor. Algo que quería más que solo una vida, quería nuestras almas. Cuando me di cuenta de que ni el padre Emiliano, ni nuestros rezos, ni mi propia fe bastaban para alejar lo que nos rondaba, no me quedó otra opción. Fui a buscar a doña Elvira. En el pueblo algunos la llamaban bruja, otros curandera. Yo prefería llamarla simplemente mujer sabia. Desde niño escuchaba historias de que ella veía cosas que nadie más veía. Curaba males que ni los médicos de San Andrés sabían nombrar. Vivía en una casita apartada, casi a la salida hacia el camino de los cerros, rodeada de hierbas secas y espantapájaros hechos de madera rajada. Fui a verla una mañana gris, llevando una ofrenda, un pollo gordo y un manojo de ruda fresca. Era la costumbre. No se pedía nada a doña Elvira sin ofrecer algo a cambio. Ella me recibió en la puerta como si ya supiera que yo vendría. Era una mujer pequeña, arrugada como un higo seco, con el cabello recogido en un paliacate rojo y un collar de semillas negras colgando en su cuello. Sin decir una palabra, me hizo entrar. El interior de la casa estaba oscuro, con un fuerte olor a hierbas quemadas y resina. Las paredes estaban cubiertas de cuadros de santos mezclados con símbolos indígenas antiguos, y en el centro había una mesa baja, llena de veladoras encendidas y botellas con líquidos de colores. Me senté en silencio mientras ella preparaba algo en una olla de barro, un té espeso que soltaba un humo amargo. Finalmente, ella habló. La Virgen que se te apareció no vino para traer la muerte, vino para cobrar algo más. Sentí un escalofrío recorrer mi espinazo. Le conté todo. La aparición, los fenómenos, los sueños con los muertos, la sensación de que había una deuda impagable pesando sobre nuestra casa. Doña Elvira escuchó en silencio, sus ojos pequeños y penetrantes fijos en mí. Cuando terminé, ella se levantó despacio y agarró un puñado de polvo blanco, parecía ceniza, y lo arrojó sobre la llama de una vela. La llama explotó, crepitando en azul, y por un instante juro que vi formas retorciéndose en el humo. Ella murmuró una oración en náhuatl muy antigua y después dijo: «Alguien en tu casa carga un peso que llama a la justicia del cielo, pero esa justicia fue pervertida. La aparición ya no es pura. Algo contaminó la señal. Ahora es una trampa». «¿Trampa?», pregunté sin entender. Ella asintió. Lo que debería ser una advertencia para el arrepentimiento se volvió una puerta abierta para algo más, algo que se alimenta de culpa, de miedo, de dolor, y completó mirándome con dureza: «Si no cierras esa puerta, no solo tu familia será llevada, sino todos los que amas serán consumidos». La desesperación me apretó el pecho. «¿Cómo cierro esa puerta?», supliqué. Doña Elvira respiró hondo. Con sacrificio, esas palabras pesaron en el aire más que todas las oraciones que ya había escuchado. Ella explicó que yo necesitaba encontrar quién entre nosotros cargaba la culpa y ofrecerlo. No de forma violenta, no como un crimen, sino entregarlo espiritualmente,
reconociendo su culpa ante la Virgen. Solo así la deuda sería pagada. De lo contrario, lo que se había instalado en nuestra casa nos devoraría poco a poco, hasta que solo quedaran sombras. Salí de la casa de doña Elvira con la cabeza dando vueltas, el estómago revuelto, el corazón hecho pedazos. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Cómo elegir entre mi mujer y mis hijos? ¿Y si fuera yo el culpable? ¿Acaso merecía arrastrar a todos al mismo infierno? Aquella noche, la casa parecía viva. Las paredes crujían, el piso gemía y las sombras se movían como serpientes. Ya no había más tiempo. Si yo no elegía, la propia casa elegiría por mí. Nunca había sentido tanto miedo en la vida. Regresé a casa con el peso de la maldición en los hombros, cargando el secreto que doña Elvira me había confiado. Cada paso parecía más difícil que el anterior. El cielo estaba cerrado, de un gris sucio que parecía derramarse sobre el pueblo entero. Las calles vacías, las puertas cerradas, como si todos presintieran el horror que se acercaba. En cuanto entré, Briana vino a abrazarme, los ojos rojos de tanto llorar. «¿Encontraste ayuda, José?», susurró. No tuve valor para responder. Solo la apreté contra mi pecho, sintiendo el olor dulce de su cabello, mezclado con el sudor frío del miedo. Aquella noche no dormí. Me senté en la silla de la cocina, con una cobija en la espalda, mientras observaba a mi familia. Santiago dormía en el sillón, encogido, la frente arrugada en pesadillas. Isabela, con la muñeca en el regazo, murmuraba palabras sin sentido. Briana preparaba té, sus gestos mecánicos, como si ya no estuviera ahí de verdad. Era imposible creer que alguno de ellos pudiera cargar la culpa que atraía aquella maldición, pero yo necesitaba saber, necesitaba elegir, o los perdería a todos. Al amanecer siguiente comencé a vigilar. Buscaba señales, cualquier cosa, y entonces vinieron las pistas. En el patio encontré restos de velas quemadas en círculo, escondidas debajo de una piedra. Isabela jugaba con la muñeca, pero, sin querer, tarareaba una música extraña, antigua, una canción que jamás le enseñamos. Santiago, en un ataque de furia inexplicable, rompió un crucifijo colgado en la sala, y cuando le pregunté, juró no recordar nada. Mi corazón se partía. Todo indicaba que uno de mis hijos estaba ligado a aquello. O tal vez Briana. Comencé a recordar conversaciones antiguas, de cómo ella a veces se ausentaba en las noches de jueves para rezar con las amigas, de cómo regresaba con olor a humo en el cabello, diferente al copal que usábamos en los rezos. ¿Será que Briana, desesperada por nuestras dificultades, había recurrido a alguna promesa prohibida? ¿Será que, sin querer, abrimos la puerta a algo que ahora nos cobraba el precio? Las dudas me enloquecían. Doña Elvira había advertido, no se podía elegir mal. Si ofrecía el alma equivocada, el mal solo se fortalecería. Yo necesitaba una confirmación. Aquella noche me arrodillé frente a la imagen de la Virgen, clavada en nuestra pared, tan viva que parecía respirar. Cerré los ojos y supliqué: «Muéstrame. Por favor, muéstrame a quién debo entregar». Entonces escuché un llanto, viniendo del cuarto de los niños. Corrí hasta allá. La puerta se abrió sola con un rechinido. Santiago estaba acostado, inmóvil, pero Isabela, mi pequeña, mi luz, estaba de pie frente a la ventana, con los ojos completamente negros, como pozos de vacío. Y en la pared, escrita con un líquido oscuro que parecía sangre, una palabra temblaba: «Elige». Isabela se volvió hacia mí. Su boca se abrió, y una voz que no era la suya susurró: «Si no eliges, todos perecerán».
Me derrumbé de rodillas, llorando como un niño. ¿Cómo podía elegir entre mi propia sangre? ¿Cómo condenar a quien amaba más que a mí mismo? Pero dentro de la desesperación, una pequeña chispa de razón sopló. Tal vez la culpa no fuera culpa en el sentido humano. Tal vez fuera algo involuntario, un contacto, una inocencia mancillada. Era injusto sacrificar a un niño. Mi decisión comenzó a formarse, dura como una piedra. Yo sabía lo que debía hacer. Sabía quién debería ser ofrecido, yo mismo. Si había pecado en esta casa, nacía en mí. Si el mal había encontrado camino hasta mi familia, fue a través de mis fallas, mis debilidades, mi incapacidad de proteger a quienes amaba. Yo sería el sacrificio. Mejor morir, mejor perderme, que ver a mis hijos o a mi esposa ser tragados. En la madrugada siguiente, mientras todos dormían, volví frente a la mancha de la Virgen. Con un pedazo de vidrio, corté la palma de mi mano y dejé que la sangre goteara a los pies de la imagen. Y susurré: yo soy el culpable, me ofrezco, llévame. Pero déjalos en paz. Las velas temblaron. La casa entera gimió como un animal herido. Y por un instante, el tiempo pareció detenerse. En la oscuridad vi una sombra acercándose. Fría, pesada, irresistible. Mi sacrificio había sido aceptado. O eso pensaba yo. Cerré los ojos cuando sentí la sombra acercarse. Era una presencia aplastante. Un frío que entraba por los huesos, una tristeza tan profunda que parecía querer ahogarme. No era una muerte común. Era algo más. La aniquilación del alma, el olvido completo. Sentí garras invisibles apretar mi pecho. Mis rodillas cedieron, mis pensamientos se enredaron. Entonces abrí los ojos y la vi. Ahí estaba ella, la Virgen, no como una pintura en una pared o un sueño distante, sino presente, viva, iluminando todo el cuarto con una luz suave y dorada que empujaba la oscuridad lejos como el amanecer en el desierto. La sombra retrocedió, aullando con un sonido que parecía venir de todos lados y de ninguno. Era un lamento viejo como el mundo, una rabia sin rostro. La Virgen extendió sus manos sobre mí. Una sensación de calor y paz me envolvió, como el abrazo de mi madre cuando yo era pequeño. Fue en ese instante que comprendí todo. Ella nunca fue la amenaza. Ella nunca vino para matar. Las muertes que ocurrieron en las otras casas, todas las tragedias, no fueron obra suya. Fueron causadas por la sombra que se escondía, el espíritu demoníaco que rondaba el pueblo, encontrando entrada en los corazones corrompidos, en las casas llenas de rencor, odio y pecados olvidados. La Virgen venía para alertar, venía para tratar de proteger, pero nadie entendía, nadie la escuchaba a tiempo. En su ignorancia, en su miedo, la gente asociaba su presencia con la muerte, cuando en realidad ella luchaba contra la verdadera amenaza. Lloré ahí, de rodillas, pidiendo perdón no por mis pecados, sino por mi ceguera. Su luz creció, envolviendo toda la casa. Sentí la sombra ser arrastrada lejos, luchando, aullando, disolviéndose como humo ante el sol. Cuando todo terminó, la casa quedó en silencio, un silencio vivo, lleno de promesas y esperanza. Me levanté con dificultad. En el cuarto, encontré a Brianna y a los niños durmiendo profundamente, sus respiraciones tranquilas, como si toda la agonía de los últimos días hubiera sido borrada. En la pared de la sala, donde antes estaba la imagen marcada de sangre, ahora solo había una luz tenue, una impresión suave de la Virgen, como un beso dejado en el velo del tiempo. Conté a todos lo que vi, pero no todos creyeron. Las familias de las personas que fallecieron quedaron consternadas, pensando en qué hicieron mal, mientras algunos comenzaron a organizar novenarios para la Virgen, pidiendo su protección.
Yo participé en todos. Me volví un hombre de más fe. Con el tiempo, la historia acabó siendo olvidada una vez más. La imagen de la Virgen dejó de aparecer y el pueblo siguió su ritmo de siempre, empezando a preocuparse por otras cosas. Hoy hay gente que jura que aquello no fue más que coincidencia o una especie de brote colectivo. Pero yo sé que fue real, sobre todo porque para mí esto no terminó. Pues no todo terminó como un milagro permanente, porque 8 años después, en 2024, cuando la vida ya parecía tranquila otra vez, cometí un error. En una noche de debilidad, de estupidez, una traición, un desliz rápido, casi irreal, que escondí en el fondo del alma, lejos de los ojos de Brianna y de mis hijos. Nadie jamás lo supo. Nadie, excepto yo, la hija de don Jazir que estaba conmigo, y aquella sombra. Desde entonces, a veces, en el silencio de la madrugada, veo la oscuridad agitarse en las esquinas de la casa. Un susurro en el pasillo, una silueta parada en el umbral de la puerta. Rezo, clamo por la Virgen como la primera vez, pero ahora ella no responde. Sé que abrí una grieta, sé que la lucha recomenzó, y esta vez tal vez tenga que enfrentarla solo. El futuro es un misterio que me espera en la oscuridad. Recientemente las manifestaciones comenzaron a intensificarse, y en el fondo, ya siento que la sombra solo está aguardando el momento adecuado para cobrarme el precio final. Lo que voy a contar me ocurrió en 2013, y hasta hoy me cuesta creer que yo, un hombre con experiencia, pudiera haber sido tan ingenuo. Pero mi desesperación era tanta que no tuve más remedio que comprar aquellas semillas. Aquel año, en una tarde seca y sofocante, el sol ya se estaba poniendo, pero la sequedad del día no daba señales de que la noche traería alivio. Yo, Francisco Aguilar, conocido como Don Francisco por los empleados y vecinos, miré las tierras de mi rancho con ojos cansados, pero no pude dejar de sentir el peso de una verdad que se volvía cada vez más imposible de ignorar. Mi tierra estaba muriendo. Durante años, el suelo se negaba a darme cualquier cosa más allá de polvo y piedras. La siembra no respondía al trabajo duro, y los árboles que mi padre plantó ya no daban frutos. Yo no era un hombre que se rindiera fácilmente, pero la realidad me aplastaba cada día. El ganado estaba muriendo, los campos secos se extendían, sin fin, y los vecinos ya habían abandonado sus tierras buscando algo en otro lugar. El pueblo estaba muriendo junto con la tierra y yo no sabía qué hacer. Las deudas se acumulaban y el peso del fracaso me aplastaba por dentro, y fue en esa desesperación que lo encontré. Era una tarde calurosa, como tantas otras cuando vi al hombre. Surgió de la nada, como una sombra inexplicable. Estaba vestido de negro, con un sombrero que cubría parcialmente su rostro. Cargaba una bolsa pesada y sus ojos... Bueno, sus ojos no eran humanos. Me quedé con esa impresión al verlo por primera vez. No sé explicarlo bien, pero había algo en él que me hacía sentir una inquietud, como si fuera un ser que no debería estar ahí. Se acercó a mí con calma, como si ya supiera exactamente lo que yo sentía. Tal vez lo sabía de verdad. Sé que sus tierras ya no producen, me dijo con una voz baja, casi susurrante. Y sé que está desesperado. Tengo algo que puede cambiar eso. Lo miré, escéptico, pero sin fuerzas para rechazar. Me ofreció una bolsa de semillas, pequeñas y de apariencia común, pero con una textura extraña, casi demasiado suave para ser real. Estas semillas son especiales, están bendecidas, pueden crecer en cualquier lugar, hasta en el desierto. Solo usted necesita creer en ellas, me dijo. Miré la bolsa, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Bendecidas?, pensé. ¿Quién sería este hombre?
¿Y cómo podría creer en algo tan absurdo? Pero la verdad es que estaba tan desesperado que ya no había espacio para dudas. No tenía nada más que perder. El dinero que tenía no pagaría ni un mes más de vida al rancho, y mi esposa, doña Mercedes, ya comenzaba a preguntarse si valdría la pena seguir allí. Mi hija, Carlita, y mi hijo, Miguel, estaban empezando a entender que el futuro del rancho ya no tenía sentido. Miré nuevamente a aquel hombre. Estaba tranquilo, como si supiera que, en cualquier momento, yo cedería. Estaba al borde del abismo y él era mi única oportunidad. ¿Cuántas semillas?, pregunté casi sin saber lo que estaba haciendo. Sonrió, y en aquella sonrisa había algo extraño, como si ya supiera la respuesta antes de que yo preguntara. Las suficientes. Fue todo lo que dijo. Con un gesto que me parecía casi imperceptible, me entregó la bolsa. El peso parecía demasiado ligero para lo que contenía. Sin más palabras, se dio la vuelta y desapareció en la misma dirección de donde vino, como una sombra desvaneciéndose en el horizonte. Me quedé ahí, inmóvil, mirando las semillas en mis manos. No parecían especiales, pero algo en mi pecho me decía que ya no tenía más opciones. Aquel hombre misterioso y sus palabras, tan simples pero llenas de un presentimiento tan fuerte, fueron suficientes para convencerme de intentarlo. Era un último intento, una última oportunidad. Las planté aquella noche, cuando la luna llena iluminaba el cielo y todo alrededor parecía aún más vacío. Preparé la tierra con mis propias manos, sintiendo el suelo seco, sin vida. Coloqué las semillas una por una, con una esperanza que ya había perdido hace tiempo. Y para mi sorpresa, al amanecer, algo había cambiado. Las semillas habían brotado. Eran brotes verdes, vigorosos, que se extendían por el campo con una rapidez que no podía explicar. Lo vi con mis propios ojos. La tierra que antes estaba estéril, ahora estaba viva. Me quedé en silencio, observando aquel milagro ocurrir ante mí. Pero, incluso en ese momento de incredulidad y asombro, sabía que había algo extraño, algo que no podía ser explicado. Pero como dije antes, ya no tenía nada que perder. Tal vez este fuera mi único milagro. Y, a pesar de sentir aquel escalofrío recorriendo mi espinazo, seguí trabajando. Puse mi fe en lo que estaba sucediendo. Pero un presentimiento me rondaba, algo que no podía alejar. Al final, toda buena suerte tiene un precio. Y ese precio, lo sabía, vendría tarde o temprano. En los primeros días el cambio fue increíble. La tierra que antes estaba estéril, agrietada por la sequía, comenzó a transformarse ante mis ojos. Las semillas brotaron con una rapidez que parecía sobrenatural. Las plantas crecieron de manera intensa, como si tuvieran prisa por alcanzar la madurez, estirándose hacia el cielo con una fuerza que parecía venir de otro mundo. No podía negar el milagro que ocurría, pero había algo inquietante en ello. Vi mis manos cubiertas de tierra, sucias de sudor, mientras trabajaba junto a mis hombres. Todos parecían maravillados, pero también aprensivos. Comenzaban a hacer preguntas. ¿Cómo podían crecer tan rápido aquellas semillas? ¿Cómo mi tierra estaba produciendo tan vigorosamente cuando todos alrededor ya habían desistido? No teníamos más explicaciones científicas que dar, solo la verdad de que aquello parecía imposible. Mercedes, mi esposa, también notó la diferencia. Ella fue la primera en comentar sobre la sensación extraña que comenzó a rondar nuestra casa. Francisco, dijo cierta noche mientras estaba en la cocina, hay algo en el aire, como si la tierra estuviera viva de una forma que no debería. Intenté tranquilizarla, como un hombre hace cuando su mujer siente un presentimiento. Pero en el fondo, algo en mí también comenzaba a preguntarse si todo esto era realmente un milagro o si había un precio detrás.
Estaba empezando a entender que tal vez esas semillas no habían venido de un buen lugar, y aún así, no tenía el valor de parar. A la mañana siguiente, llegó la primera tormenta. No era una tormenta normal. El cielo se oscureció de repente, y vientos fuertes comenzaron a destruir todo alrededor de mi rancho. Los campos vecinos fueron devastados. Los árboles cayeron. Los techos de las casas de los otros ranchos se desprendieron y volaron por el aire. Pero en mi rancho nada sucedió. La tormenta parecía haber evitado mi tierra, como si quisiera mostrar que había algo allí que nadie más podía comprender. Vi con mis propios ojos cómo la destrucción pasó alrededor de nosotros, como una ola invisible. Y entonces, aquel escalofrío que me acompañaba desde el principio aumentó aún más. Los trabajadores estaban asustados, pero lo más extraño de todo era el hecho de que en el centro de la tormenta nada había ocurrido con mi campo. Todo allí parecía intacto, y las plantas, esas malditas semillas, se mantuvieron firmes, como si el poder de las semillas las protegiera. Durante aquella noche apareció la primera señal realmente aterradora. Estaba en la sala, solo, cuando escuché pasos pesados en la casa. Comencé a buscar a Mercedes, pero no la encontré. Fui a las habitaciones, llamé a los niños, pero nadie respondía. El sonido continuaba. Era como si alguien estuviera caminando por toda la casa, pero no había nadie allí. La sensación de presencia era opresiva, como si algo estuviera observando cada uno de mis movimientos. Cuando finalmente encontré a Mercedes en la cocina, estaba pálida, con los ojos desorbitados de miedo. «Francisco», dijo, con voz temblorosa, «¿escuchaste? Estaban caminando por la casa. Pasos pesados, pero no había nadie». Intenté calmarla, pero no podía alejar el pensamiento de que algo estaba sucediendo, algo que no podía controlar. La tormenta había sido la primera evidencia de que había fuerzas más allá de mi entendimiento en juego. Pero ahora, los pasos misteriosos, las presencias que nadie podía ver, me estaban dejando inquieto. En los días siguientes, más cosas extrañas comenzaron a suceder. Los trabajadores, que antes estaban felices con la abundancia de la cosecha, comenzaron a ver sombras en las tierras por la noche. Juraban que veían figuras moviéndose entre las plantas, y a veces hasta escuchaban susurros viniendo de la oscuridad. Uno de los hombres, Juan, quedó tan perturbado que huyó a la ciudad y nunca más regresó. Amenazó con no volver a pisar mis tierras jamás. La tensión crecía entre los demás, pero ninguno de nosotros tenía el valor de dejar de trabajar. La necesidad era mayor que cualquier miedo. Esa misma noche, pasé por el rancho y miré los campos. Las plantas estaban más altas, más fuertes. El sonido del viento era lo único que escuchaba, pero había algo diferente, algo como si el campo estuviera respirando. Vi con mis propios ojos las sombras bailando entre las matas de maíz, como si alguien estuviera moviéndose, invisible entre ellas. Todavía no sabía lo que estaba sucediendo, pero cada día, con cada acontecimiento, el peso de mi decisión comenzaba a pesar más. Las semillas, que habían sido un milagro, ahora parecían algo mucho más sombrío. ¿Qué había ocurrido en aquella tormenta? ¿Cómo podían ser manipuladas así las fuerzas de la naturaleza? ¿Y quién era aquel hombre de negro que me dio las semillas? A medida que pasaban los días, ya no podía ignorar el hecho de que había algo maligno en todo esto. Sabía en el fondo de mi corazón que había hecho un trato que no entendía completamente. El precio por mi tierra fértil era algo más que el simple trabajo y sudor. Comenzaba a percibir que aquel cambio no era solo una bendición, sino una condena disfrazada. Pero, por más que mi mente tratara de entender lo que estaba sucediendo, mi corazón, apretado por la ansiedad, ya no podía liberarse de la necesidad de salvar mi rancho. Y así, continué trabajando, creyendo que, al final, lo que ocurría
Era solo el reflejo de mi propia lucha desesperada. Pero en el fondo sabía que algo peor estaba por venir, algo para lo que no estaba preparado para enfrentar. Los días pasaron rápido, pero los eventos extraños se intensificaron con cada amanecer. Aquellas semillas, que parecían tan milagrosas, estaban comenzando a mostrar su verdadero precio. Yo, don Francisco, estaba más angustiado que nunca. La tierra crecía y florecía como nunca antes, pero al mismo tiempo el aire parecía pesado, como si hubiera algo que temer en el fondo de nuestra prosperidad. Cuando llegó el tiempo para la cosecha, el campo estaba lleno de frutos abundantes. Las mazorcas de maíz estaban grandes, doradas, y las plantas de frijol, que antes no pasaban de hojas secas, ahora estaban robustas, con vainas llenas de granos. Era una cosecha de ensueño, pero en medio de mi satisfacción había un vacío profundo dentro de mí. Lo que estaba sucediendo allí no era normal. Las sombras continuaron apareciendo en las tierras, más frecuentes que nunca. Los trabajadores ya tenían miedo de ir al campo al anochecer. Algunos se negaron incluso a cosechar los frutos alegando que el campo estaba maldito. Uno de ellos, Manuel, me dijo que vio algo indescriptible. Algo como una figura encapuchada que se movía por los cultivos, desapareciendo entre las matas de maíz. «Son los diablos, don Francisco», dijo con voz temblorosa, pero yo no podía parar ahora. No podía hacer caso a esas supersticiones. La verdad es que estaba perdiendo el control. Sabía que algo sombrío se estaba extendiendo por mi tierra, pero el miedo a perder todo lo que había conquistado me cegaba. El rancho me necesitaba, mi familia me necesitaba, y la cosecha era todo lo que tenía para garantizar que la tierra sobreviviera un año más. Pero aquella noche las cosas se volvieron aún más extrañas. Estábamos en el comedor, mi esposa Mercedes, mis hijos Carlita y Miguel, y yo. Intentaba mantener una apariencia de normalidad, como si nada estuviera sucediendo, pero la tensión en la casa era palpable, cuando de repente escuchamos un sonido que venía de afuera, como un estruendo. Mi esposa se levantó apresurada, los ojos desorbitados de miedo. «Francisco», susurró, «¿escuchaste eso?» Miré por la ventana, pero no vi nada. Sin embargo, el campo estaba iluminado por la luz de la luna y las plantas parecían moverse solas, como si una brisa invisible estuviera pasando por ellas. Entonces, los sonidos comenzaron. Primero, un susurro distante, como si alguien estuviera llamándome. No, más que eso. Como si varias voces estuvieran haciendo eco a través de la tierra, llamando mi nombre. El miedo apretó mi pecho y el sudor corrió por mi frente. Las voces parecían venir de dentro de la tierra y el sonido aumentaba cada segundo, hasta que parecía que la casa estaba a punto de derrumbarse bajo el peso de aquella presencia. Mercedes, con los ojos llenos de terror, se arrodilló, comenzando a rezar en voz alta. No pude hacer nada más que mirarla. Mi esposa, tan valiente, pero ahora consumida por el miedo. Fue entonces cuando, por primera vez, la cosecha comenzó a revelar su verdadero rostro. El maíz comenzó a marchitarse en algunas partes del campo, aun siendo el auge de la temporada. Las plantas, que parecían invencibles días antes, estaban muriendo de una manera que no podía explicar. Y fue allí, en medio de la cosecha, que comencé a escuchar algo nuevo. Pasos. Pasos pesados e inconfundibles, y no eran míos, no eran de ningún trabajador. Miré hacia los campos, y en medio de ellos, una figura encapuchada apareció. Era como una sombra, una forma humana que se movía entre las plantas de maíz. Sus pasos resonaban pesados y rápidos, y cada movimiento suyo hacía temblar las plantas, como si el campo tuviera miedo. Antes de que pudiera gritar por alguien, la figura desapareció, desvaneciéndose en las sombras de las plantas, y todo quedó en silencio. Estaba paralizado,
pero sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. El precio por haber aceptado aquellas semillas estaba comenzando a revelarse. Había hecho un trato con el diablo, y él estaba comenzando a cobrar. A la mañana siguiente, los trabajadores tenían los rostros pálidos. Muchos estaban en silencio, mientras otros murmuraban sobre la figura que vieron en las tierras. Todos tenían miedo y nadie se atrevía a salir de noche. No pasó mucho tiempo para que comenzaran a abandonar el campo, a temer lo que se estaba extendiendo por allí. Sabía que estaba solo. El miedo estaba apoderándose de todos y ya no tenía fuerzas para luchar contra aquello. No pude seguir ocultando la verdad. Lo que estaba sucediendo era algo mucho más allá de una simple maldición. Entonces, aquella noche, cuando el viento comenzó a soplar más fuerte y el sonido de las voces se intensificó nuevamente, finalmente entendí lo que estaba pasando. Aquellas semillas, esas malditas semillas, no fueron bendecidas. Eran una trampa, una promesa de poder y riqueza a cambio de algo mucho más valioso. Había hecho un pacto con el propio diablo, y ahora él quería lo que me quedaba, mi alma. En ese momento, las sombras alrededor de mi casa comenzaron a moverse con más intensidad, más agresivas, como si estuvieran cazándome. Y la figura encapuchada apareció nuevamente, esta vez más cerca, como si fuera la propia encarnación del mal que había traído a mi tierra. La cosecha ya no era mía, la tierra ya no era mía. Todo lo que quedaba era el precio que tendría que pagar por mi codicia. Y la verdad era clara, más que nunca. Había perdido. Todo lo que tenía, todo lo que amaba, estaba ahora a merced de aquello que había invocado. La noche parecía haber tragado toda la hacienda, y me sentía cada vez más sofocado dentro de esta pesadilla que no terminaba. El viento cortante aullaba entre los árboles y, a medida que pasaban los días, el campo que antes prosperaba ahora parecía pudrirse ante mis ojos. Las cosechas se estaban marchitando y las plantas, antes vigorosas y prometedoras, se estaban secando, como si algo invisible las estuviera matando lentamente. La tierra que tanto amaba se estaba transformando en algo maligno, algo que ya no podía controlar. El campo ahora se convertía en un lugar prohibido, donde los trabajadores comenzaban a alejarse, cada vez más atemorizados por las apariciones de sombras y figuras sombrías entre los cultivos. El miedo se extendía como una plaga, y yo, Don Francisco, ya no sabía a quién recurrir. Aquella noche, mientras la tormenta se formaba en el horizonte, lo que antes eran solo susurros y sombras se volvieron algo mucho más real. Dentro de la casa, las puertas comenzaron a golpearse solas y los vidrios de las ventanas temblaban, como si una fuerza invisible estuviera tratando de entrar. La luz de las velas parpadeaba y una sensación de frío recorrió los pasillos de mi casa. Doña Mercedes estaba con los niños en un rincón, rezando en voz baja, pero yo sabía que nada de aquello resolvería. Lo que había traído a nuestra vida no podría ser alejado por oraciones o rituales. Había sellado un pacto y el cobro ya había comenzado. En el silencio de aquella noche, algo se acercó. No eran solo los sonidos de la tormenta que sacudían la casa, sino algo más, como pasos pesados, como si alguien estuviera caminando en el techo. Miré por la ventana, pero no vi nada, solo la oscuridad de la noche. Pero algo me decía que estaba allí, en las sombras, esperando por el momento adecuado para cobrarme. Sabía que no podía escapar. El precio por mi codicia estaba siendo cobrado ahora, y el diablo estaba en mi campo, dentro de mi casa. Lo que antes eran solo historias que había escuchado de otros, ahora eran mis propios recuerdos de terror. Fue entonces cuando la figura apareció una vez más. La vi en la oscuridad del campo, caminando entre las plantas secas. Una figura encapuchada, con los ojos brillando en una luz roja y amenazante.
El viento la rodeaba como una tormenta que no podía ser controlada. Sabía que era él, el hombre que me había dado las semillas, aquel que me había prometido poder y prosperidad. Pero ahora estaba cobrando el precio de lo que había hecho. Se acercó a mí, más rápido de lo que podría reaccionar. Su rostro estaba oculto por la sombra de la capucha, pero sus ojos eran todo lo que podía ver, y ardían como si el infierno se hubiera reflejado en ellos. Usted lo sabía, don Francisco. Su voz fue profunda, arrastrada, como si viniera de una garganta hecha de piedras y carbón. Usted sabía lo que estaba haciendo. Ahora me pertenece. Sus cosechas, su tierra, y pronto, su alma. Intenté reaccionar. Intenté luchar contra la sensación de desesperación que se apoderaba de mí. Quería correr, gritar, pero mis pies estaban como pegados al suelo. El miedo me había paralizado y estaba completamente a merced de aquel ser que no era humano. Él se rió, una risa baja y gutural, y se acercó aún más, casi tocando mi piel con el frío de su presencia. Pero lo peor estaba por venir. No quería solo mi alma. Quería destruir todo lo que amaba, todo lo que había conquistado. Y entonces el campo explotó en gritos. No eran los gritos de los trabajadores, sino algo mucho más profundo. El sonido venía de la tierra. El sonido venía del fondo, como si la propia tierra estuviera sufriendo. Corrí hasta la puerta y lo que vi fue indescriptible. Las plantas se estaban retorciendo, como si estuvieran vivas, como si algo las estuviera jalando hacia dentro de la tierra. El maíz, que antes era una promesa de prosperidad, ahora se convertía en una escena de horror. Las mazorcas se estaban desmoronando, rompiéndose como huesos quebrados, cayendo hacia el suelo, en un acto de desesperación. Pero lo peor estaba dentro de la casa. Mercedes y los niños estaban en pánico y yo no sabía qué hacer. El viento ya estaba dentro de la casa y la temperatura había caído drásticamente. Cada respiración parecía ser el último suspiro de vida de aquellas paredes, pero al mirar hacia atrás vi el reflejo. Una sombra que no debería estar allí, apareció en la pared, extendiéndose y creciendo, como si estuviera tratando de tomar el control de todo. Aquella figura se estaba volviendo cada vez más sólida. Sabía que era el momento. El pacto estaba completo, y el diablo no volvería atrás. Me volví hacia él, sintiendo que mi alma estaba en juego. Todo lo que había hecho, toda mi vida, me había llevado hasta ese punto. La tormenta afuera se estaba volviendo más fuerte, los rayos iluminando el cielo, pero ya no había escapatoria. Ya no podía intentar huir. Había cometido el error fatal. La casa, los cultivos, mi familia, todo esto ahora formaba parte del juego del diablo. Y yo, don Francisco, ya no era dueño de nada. Había vendido mi alma por algo que ahora me condenaba. Aquella noche, mientras el viento aullaba y la oscuridad parecía cerrarse sobre mi alma, me vi parado ante la verdad que tanto había tratado de evitar. ¿Qué hacer? En aquel momento, no sé por qué, recordé las palabras de mi abuelo, un hombre sabio y versado en los misterios ocultos de la vida. Sus palabras resonaron en mi mente con fuerza. El diablo es estatuto, pero hasta él tiene que respetar las leyes de Dios. Solo puede tomar tu alma si tú estás de acuerdo. La peor forma de hacer eso es con un pacto de sangre. Nunca, nunca aceptes un pacto. La riqueza es buena al principio, pero la cosecha es amarga al final. Recordé la mirada preocupada de mi abuelo, siempre alerta a las tentaciones del mundo, especialmente aquellas que venían disfrazadas de promesas de riqueza y prosperidad. Aquella noche, mientras el mal se acercaba a mí, finalmente entendí lo que quería decir. Nunca hice un pacto, nunca firmé un contrato con sangre.
Lo que hice fue aceptar semillas de un extraño, un hombre misterioso vestido de negro, que me dijo que serían la salvación de mi tierra. Pero lo que no sabía, y nunca imaginé, es que esas semillas tenían el sabor amargo de la perdición. Nunca fui advertido de que estaba haciendo un trato con el diablo. El hombre nunca se rebeló. Nunca me dijo que estaba vendiendo mi alma a cambio de prosperidad. Solo me entregó las semillas y desapareció. Ningún pacto fue formalizado, ninguna firma fue hecha, ninguna sangre fue derramada. Ahora, ante la entidad que amenazaba mi casa y mi familia, sabía que necesitaba actuar. El diablo, o lo que fuera aquella cosa frente a mí, estaba furioso. La sombra pulsaba, su forma temblando como una silueta infernal. Quería mi alma, pero no había acuerdo, no había contrato y yo lo sabía. No hice ningún pacto contigo, grité, mi voz temblando de miedo y rabia. Compré semillas nada más. El demonio se rió, un sonido gutural que hizo que el aire a mi alrededor pareciera pesado y sofocante. Sabía que estaba tratando de escapar, pero me mantenía firme. Ya no había tiempo para dudas, ni para arrepentimientos. Necesitaba enfrentar aquella fuerza, o lo perdería todo. Con un movimiento rápido, tomé el crucifijo que mi abuelo me había dado. El metal pesado y frío parecía tener una energía propia, una luz casi celestial que brilló a medida que lo levantaba ante aquella presencia maligna. Mi mano sudaba, pero el metal estaba firme. Sabía lo que necesitaba hacer. En nombre de Dios, vete, clamé, la voz ahora cargada de una determinación que no sabía que poseía. En nombre de Dios, te ordeno que desaparezcas. La criatura se retorció, su forma oscura contorsionándose como si estuviera siendo quemada por el propio aire. Intentó resistir, pero Mercedes y los niños se unieron a mí en la oración. No sé cuánto tiempo llevó. Todo lo que recuerdo es el grito que soltó al final, que hizo temblar mis piernas, pero no vacilé. Sabía que, aunque aquel demonio fuera fuerte, la fuerza de Dios y de la fe eran mucho mayores. Con un último grito de furia, la sombra se disipó, desapareciendo en la oscuridad como un humo negro siendo llevado por el viento. Caí de rodillas, exhausto, pero aliviado. La casa estaba silenciosa nuevamente. La tormenta había pasado, pero la guerra dentro de mí estaba lejos de terminar. En los días que siguieron, mi familia y yo tomamos la decisión de vender el rancho. La tierra nunca volvió a ser la misma. El mal había dejado una marca en ella, y la prosperidad prometida por las semillas no se materializó. A pesar de mi victoria contra el diablo, la realidad era cruel. La tierra, que antes florecía con una fuerza casi sobrenatural, ahora parecía muerta e infértil. Ya no había más vida en ella. Y nosotros no podíamos seguir viviendo con el peso de todo lo que había sucedido. Hoy, mientras escribo estas palabras, no puedo dejar de pensar en lo que sucedió. Liberé mi alma de las garras del diablo, pero las consecuencias de ese encuentro todavía me persiguen. Cada noche despierto con la sensación de que estoy siendo observado. En mis sueños veo al viejo de capa negra, con sus ojos ardientes de malicia, ofreciéndome nuevos pactos. Nunca dice una palabra, pero su presencia es como una sombra constante. En mis pesadillas, me ofrecen nuevos contratos, siempre con el precio de mi alma, siempre con la promesa de riqueza y poder. Y aunque sé que no debo ceder, no puedo evitar el miedo de que, un día, pueda ser tentado. ¿Cómo puedo controlarme a mí mismo si él me alcanza nuevamente? En un sueño, donde no tengo control total de nada. Esta duda me corroe por dentro. El miedo es ahora una parte de mí. Y sé, en el fondo, que aquel pacto, aunque no firmado, todavía me persigue. No sé qué me reserva el futuro, pero cada día que pasa, me pregunto, ¿hasta dónde estoy dispuesto?
a llegar para garantizar que mi alma no caiga en sus manos nuevamente. Nunca pensé que tendría el valor para contar esta historia, pero por alguna razón he estado recordándola mucho últimamente. Y decidí que escribir este relato puede ser una buena forma de dejar ir la angustia. Esto ocurrió en 2005. Ya hace mucho tiempo, pero mi vida nunca volvió a ser la misma. Me llamo Ana Leticia y en 2005 yo tenía 22 años. Siempre supe que la vida en nuestro pueblo era sencilla, pero llena de significado. Crecí con mis padres, doña Teresa y don Miguel, en una casa pequeña, pero llena de amor. Y desde niña fui educada en las tradiciones que nuestra comunidad preservaba con tanto orgullo. El Día de los Muertos, los bailes en el atrio de la iglesia, las visitas a los panteones para honrar a los difuntos. Para nosotros, todo tenía un propósito, hasta las leyendas antiguas que pasaban de generación en generación. Pero nada, ni siquiera la muerte, me preparó para lo que sucedería. Estaba a punto de casarme con Joaquín, un hombre amable, fuerte, con una bondad que parecía no tener fin. Nos habíamos conocido durante la fiesta de San Juan, cuando él llegó al pueblo para ayudar a reconstruir una parte del camino que conectaba nuestra comunidad con la ciudad más cercana. De inmediato, sus ojos brillaban con una llama de esperanza y trabajo. Era imposible no quererlo. Nuestra boda sería a finales de octubre de 2005, en una noche de luna llena, con todo el pueblo reunido. Mi madre ya estaba preparando el altar, las flores, las velas. La gran fiesta sería también un homenaje a nuestros antepasados. En la víspera, todos estaban animados, felices. El pueblo estaba adornado con flores de cempasúchil y altares a los muertos ya montados. No podía haber mejor momento para unir nuestras vidas. Pero, una semana antes de la boda, él desapareció. Todavía recuerdo la última vez que lo vi, en aquella mañana soleada. Me dio un beso en la frente antes de salir para resolver unos detalles sobre la boda. Y entonces, desapareció. Todos estaban preocupados, pero pensé que tal vez estaba ocupado con las tareas de último momento. Sin embargo, los días pasaron y mi preocupación se transformó en angustia. Fueron 7 días de un silencio angustiante. No recibimos noticias de él. Ni siquiera los amigos de Joaquín sabían dónde estaba, y la policía local tampoco lograba encontrar pistas. Los días se arrastraron lentamente y yo sentía una sensación creciente de que algo estaba mal. Cuando la esperanza comenzó a desvanecerse, una sensación sombría comenzó a apoderarse de mí. Pero todavía no sabía lo que estaba a punto de suceder. Fue una semana después, ya cerca de la fecha de la boda, que la tragedia salió a la luz. Joaquín fue encontrado en los campos de maíz que rodean el pueblo. Estaba caído, muerto, con su traje de novio todavía intacto, como si hubiera sido colocado allí, como si fuera parte de algún ritual macabro. Pero lo peor no era el hecho de que estuviera muerto. Lo peor era su rostro. Sus ojos habían desaparecido, dejando solo cavidades vacías. Y lo más terrible de todo, estaba sonriendo. Una sonrisa grotesca, fría e inhumana. Algo completamente fuera de lo normal, como si su muerte hubiera sido acompañada por algo que yo no podía comprender. Nadie sabía qué pensar. Los habitantes trataron de alejar la imagen de su cuerpo, pero no podíamos. Ya no parecía el Joaquín que yo amaba. Parecía otra cosa, algo corrompido. Quedé en shock, y durante días solo sabía llorar. Estaba desesperada, sin saber qué pensar. ¿Qué le pasó a Joaquín? ¿Quién en nuestro pueblo haría una cosa así? Allí, todos se conocían. La gente comenzó a tener miedo, y yo también. El pueblo estaba en shock, pero lo peor aún estaba por venir. Durante los días siguientes,
Cosas extrañas comenzaron a suceder. Por la noche, escuchaba pasos en los campos, cerca de nuestra casa. Algunos decían que veían a Joaquín vagando por el pueblo, de pie, inmóvil, como si fuera un espectro. Me negaba a creer que eso pudiera ser verdad. La presencia de su espíritu, o algo peor, parecía crecer. No era el mismo hombre, pero ¿cómo podría serlo? Todavía lo amaba y me negaba a aceptar que se había ido para siempre. El miedo comenzó a apoderarse de mí y lo que parecía ser solo una pérdida trágica pronto se transformó en una pesadilla. Y entonces ocurrió la cosa más extraña de todas. Una noche, mientras caminaba por el borde de los campos, lo vi. Ya no era él, sino lo que quedó de él. Estaba de pie como una sombra de sí mismo, con los ojos vacíos y esa sonrisa cruel. Me miró, pero no me reconoció. No habló, no se movió. Era como si fuera un títere, sin alma, sin voluntad propia, como si algo más estuviera controlando aquel cuerpo. Comencé a entender, con un dolor punzante, que no era él quien estaba allí. Algo más había tomado su forma. El padre don Francisco fue llamado para ayudarnos, pero parecía más pálido y preocupado que nunca. Rezaba mucho, pero no decía nada sobre lo que estaba sucediendo. Comencé a sentir un miedo creciente, como si algo mucho más sombrío estuviera al acecho, esperando para revelarse. Don Francisco me pidió que no hiciera preguntas difíciles, que simplemente rezara y que él haría todo lo posible para ayudar. Todavía no sabía lo que estaba sucediendo, pero sabía que estaba perdida. Algo mucho más allá de mi comprensión estaba ocurriendo, y el espíritu de Joaquín, o lo que fuera, estaba cada vez más cerca, como una sombra en mi camino. Y así comenzó el tormento. El espíritu de Joaquín, muerto y sin ojos, comenzaba a perseguirme, y yo no sabía cómo lidiar con eso. ¿Qué quería? ¿Por qué estaba volviendo a mí? Y, lo más aterrador, ¿quién estaba controlando su alma? Lo que no sabía era que la respuesta estaba escondida en las tinieblas más profundas y pronto sería demasiado tarde para dar marcha atrás. Los días después de la muerte de Joaquín fueron una mezcla de dolor, miedo y una creciente sensación de impotencia. El pueblo que antes parecía tan acogedor, ahora me parecía una prisión. Las paredes de mi casa estaban impregnadas con su recuerdo y los espacios vacíos llenados por la ausencia de su voz. Pero lo peor de todo era la sonrisa distorsionada de Joaquín, esa sonrisa que, incluso después de su muerte, permanecía en mi mente. En los primeros días, traté de ignorar las manifestaciones extrañas. Me obligaba a creer que lo que veía y escuchaba era fruto de mi duelo, de mi mente sobrecargada por el dolor. Sin embargo, la realidad pronto se hizo presente de una forma aterradora. Por la noche, los sonidos comenzaron. Pasos lentos y pesados, como si alguien estuviera arrastrando los pies por la casa. Me giraba para mirar, pero no había nadie, o al menos nadie que pudiera ver. El silencio de la casa solo era interrumpido por el viento que golpeaba las ventanas. Pero incluso el viento parecía extraño, como si algo estuviera escondiéndose en él. Fue entonces cuando, en una madrugada particularmente fría, la situación se volvió insoportable. Desperté con la sensación de estar siendo observada. El aire estaba denso, pesado, como si la propia atmósfera estuviera tensa. Al mirar hacia la esquina de la sala, vi la sombra. Era él. Estaba allí, parado, con esa sonrisa inconfundible, sin ojos, pero de alguna manera mirándome fijamente, desafiándome. Grité, pero mi voz parecía no salir, como si el miedo me ahogara. Él no se movió, pero yo sabía que estaba más cerca que nunca. La sonrisa, esa sonrisa no era de amor, sino de una maldad profunda, algo que nunca imaginé que pudiera venir de alguien a quien amaba.
A la mañana siguiente, la desesperación me consumía. No sabía qué hacer. El padre Mateo fue buscado por mi madre, pero estaba vacilante, más sombrío de lo normal. Siempre fue un hombre de fe, pero en aquella ocasión vi en sus ojos algo que me inquietó. Tenía miedo. Miedo de algo que no estaba dispuesto a revelar. Fue entonces cuando me dijo algo que lo cambiaría todo. Ana Leticia, necesitas entender lo que le pasó a Joaquín, lo que hizo. Lo intenté, pero fue demasiado tarde. Lo miré, confundida. Él, que siempre fue tan firme y seguro, ahora parecía frágil. Me llevó hasta la iglesia, donde nos sentamos cerca del altar. El olor a cera de las velas e incienso llenaba el aire, y las sombras de las grandes columnas parecían estirarse, envolviéndonos en un manto de silencio. Me habló en voz baja, como si temiera ser escuchado. Joaquín, antes de desaparecer, vino a mí, hizo algo grave, buscó un poder que no entendía, algo que nos fue prohibido. Intenté advertirle, pero ya había tomado su decisión. Lo miré sin entender, sintiendo que mi estómago se apretaba. ¿Qué hizo, padre? Casi susurré, temiendo la respuesta. Dudó, mirando a los lados, como si temiera que alguien pudiera oír. Y entonces, con un suspiro profundo, habló. Joaquín hizo un pacto con una entidad demoníaca. Buscaba poder, riqueza, tal vez quería algo más. No lo sé, pero se involucró en un ritual. La entidad le prometió aquello que más deseaba a cambio de su alma. Intenté impedirlo, pero fue terco como una mula. Creía que podría controlarlo, pero poco sabía él que la entidad se apoderaría de él. Quedé paralizada, tratando de absorber aquellas palabras. La idea de que Joaquín, el hombre que amé, hubiera hecho algo así, me hacía sentir un vacío dentro de mí. Pero algo más me golpeó. El miedo de lo que esto significaba. Si había hecho ese pacto, ¿qué pasaría ahora con él? Y más importante, ¿qué pasaría conmigo? ¿Qué le pasó, padre? ¿Está siendo controlado por esa entidad? El padre Mateo sacudió la cabeza, sus ojos pesados con el peso de la culpa. Intenté ayudar a Ana Leticia. Intenté realizar un exorcismo para liberarlo, pero no pude. Ya estaba perdido. La entidad no lo dejará en paz, ni a mí, ni a ti. En ese momento, sentí que mi mundo se derrumbaba. El hombre que amaba se había perdido para siempre, y la sombra en la que se había convertido ahora me estaba acosando. El dolor de perder a Joaquín, sumado al terror de en lo que se había convertido, me envolvió completamente. En los días siguientes, los ataques comenzaron a intensificarse. Por la noche, la presencia de Joaquín, o lo que fuera que estuviera, controlando su cuerpo, se volvía más fuerte. Lo veía en todas partes, en los campos, en los espejos, en las ventanas, siempre con esa sonrisa torcida, siempre con los ojos vacíos. No hablaba, pero su presencia era opresiva, sofocante, como si me estuviera llamando para algo que yo no podía comprender. Pero, al mismo tiempo, no sabía qué hacer. El padre me dijo que debía rezar, que el único camino para salvar mi alma sería buscar ayuda de fuerzas aún más poderosas. Pero no dijo nada más. No tenía respuestas. Y, una vez más, estaba sola. Mientras tanto, la presencia de Joaquín, o de la entidad que se apoderaba de él, solo crecía. Comenzaba a darme cuenta de que lo que temía no era solo su muerte, sino en lo que se había convertido. Algo que ya no era humano, algo que no podría ser salvado. Y, a medida que pasaban los días, el campo de maíz, donde Joaquín fue encontrado, se convertía en el centro de todo. Él siempre volvía allí, siempre atrayéndome hacia ese lugar sombrío,
Sabía que la única forma de acabar con esto sería enfrentar la verdad, pero al hacerlo, tal vez estaría condenada para siempre. El terror que sentía ya no era solo psicológico. Algo se había roto dentro de mí, algo que no podía controlar. Con el tiempo, todo empeoró. Tenía pesadillas terribles con Joaquín, vagando sin ojos, y también con él haciendo cosas malas. Cosas que no quiero describir aquí, pero que sabía tenían relación con el pacto que hizo. Su presencia acosándome era constante. Lo veía en el campo por la noche, vagando por la plantación sin rumbo, envuelto en una niebla fina que parecía de otro mundo. De día, veía su imagen en los espejos, ventanas, en cualquier lugar que pudiera reflejar, cada vez más. Escuchaba su voz llamándome dentro de casa cuando estaba sola y sentía que algo me observaba todos los días, sin cesar. Comencé a entender, con el corazón apretado de miedo, que no era el espíritu de Joaquín el que me perseguía. Lo que me cazaba ya no era el recuerdo de él, el hombre que amaba, sino algo mucho más sombrío. Él ya no era él. Lo que fuera que estuviera en su lugar ahora, poseía una fuerza que yo no comprendía, y lo peor, estaba en busca de mi alma. Con esto en mente, fui hasta el padre Mateo, buscando desesperadamente una solución. Él había sido mi confesor, mi fuente de consuelo en tiempos de incertidumbre. Pero al verlo de esa forma, con el rostro pálido y las manos temblorosas, supe que él tampoco tenía respuestas fáciles. En el fondo, ambos sabíamos que el mal que Joaquín había liberado no podría ser detenido con oraciones comunes. Había jugado con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Padre Mateo, por favor, tiene que ayudarme. Lo que Joaquín hizo, en lo que se convirtió, no es natural. Él está cazándome, suplicaba, las palabras saliendo de mi boca con urgencia y desesperación. Él no me miraba a los ojos, pero vi su cuerpo encogerse ligeramente, como si el peso de la culpa lo aplastara. Yo ya lo intenté, Ana Leticia, ya lo intenté con todas mis fuerzas, pero lo que hizo no puede ser deshecho así. Entregó su alma al diablo. Necesitas entender, el pacto que hizo no fue solo con un espíritu común, sino con una entidad poderosa y maligna. No podemos luchar contra esto, pero él no sabía cómo salvarme. El dolor que sentía era tan grande como el mío, y de alguna manera, eso me dio fuerzas para insistir. Usted me dijo que podría ayudarme. No podemos dejar que esto suceda. Grité, sintiendo una rabia reprimida creciendo dentro de mí. Me miró entonces, y sus ojos estaban llenos de miedo. Era como si estuviera al borde de una revelación para la que yo no estaba preparada. Finalmente accedió a intentar un último ritual, un exorcismo más fuerte, más profundo. Sabía que era nuestra última oportunidad. Aquella noche, fuimos a la iglesia. El altar estaba adornado con velas encendidas y el ambiente pesado estaba inmerso en una oscuridad densa. El padre Mateo comenzó a orar, pero sus palabras sonaban extrañas, como si estuvieran saliendo de su boca de manera forzada. Yo, por un momento, sentí que algo estaba mal, pero no pude parar. El ritual comenzó. A medida que pronunciaba las palabras, la atmósfera en la iglesia se volvió más tensa. El viento se levantó, golpeando las ventanas con fuerza. Podía sentir la presencia de algo, como si el propio aire estuviera siendo consumido por una energía negra. Y entonces, lo imposible sucedió. Una sombra gigantesca se formó en el centro de la iglesia. Tomaba forma, una figura inhumana, con ojos llameantes y una boca llena de dientes afilados, lista para devorar todo. Quería gritar, pero el miedo me paralizó. El padre Mateo comenzó a recitar las oraciones más rápido, su voz más baja y angustiada, como si hubiera perdido el control de la situación. Sabía que el ritual había fallado de manera aterradora.
y lo que estaba sucediendo allí era algo más allá de nuestra comprensión. El ser demoníaco avanzó hacia nosotros, y pude ver el verdadero rostro del mal que había poseído a Joaquín. Él había sido solo el receptáculo, pero ahora aquel ser quería más. Quería mi alma. Corrí, desesperada, hacia la puerta de la iglesia, mientras el padre Mateo trataba de mantener a la entidad a distancia con sus oraciones. Pero, antes de salir, escuché una voz, suave y horrible al mismo tiempo, susurrando detrás de mí. No puedes escapar. La puerta se cerró detrás de mí, pero el sonido de aquel susurro quedó en mi cabeza, haciendo eco en el fondo de mi mente. Escuché al padre gritar, pero no tuve el valor de volver. Y mientras corría por las calles desiertas del pueblo, supe que la maldición no terminaba allí. Al día siguiente busqué al padre nuevamente, pero el sacristán me dijo que estaba enfermo y me dijo más. El padre Mateo dijo que no lo busques más, él no puede ayudar. Volví a casa desolada. Sin saber a dónde ir, sin respuestas, decidí huir. Días después, arreglé mis cosas y me fui a Veracruz, donde parte de la familia de mi padre vivía. Allí, traté de reconstruir mi vida. El tiempo pasó, y lentamente comencé a conocer a otras personas, a formar nuevas relaciones. Me casé y tuve hijos, buscando olvidar la tragedia que me había marcado. Pero incluso con la distancia y el tiempo, algo en mí nunca sanó. Todavía hoy, cuando cierro los ojos por la noche, sueño con Joaquín, o con lo que quedó de él, vagando sin ojos por los campos. Y por más que haya intentado seguir adelante, hay momentos en que escucho una voz suave, siempre detrás de mí, susurrando: cambiar de ciudad no deshace el pacto. Tu alma será mía cuando llegue la hora. No sé cuándo sucederá, pero sé que un día la cuenta será cobrada. Y hasta entonces estaré siempre huyendo, pero nunca totalmente libre.